Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 6, mes 1, 2 de Samuel capítulo 18. Se relata el terrible final de Absalón, luego de que intentara usurpar el trono de su padre, incitando al pueblo y a los consejeros del rey David para que lo traicionaran. Con esto manifestó su rebelión en su grado máximo, no solo contra su padre, sino ante todo contra el Señor. También reveló su codicia, envidia y orgullo, al punto de que hizo un monumento en su propio honor, el cual hasta el día de hoy se conserva y es escupido por los judíos ortodoxos cuando pasan por él. Luego de su muerte terminó siendo sepultado bajo un montón de piedras, al igual que se hacía con los rebeldes que eran ejecutados vía lapidación, probablemente porque era la sanción que realmente merecía según la ley, puesto que fue un hijo contumaz y rebelde. Por otro lado, vemos cómo se sigue desarrollando la ambición de Joab, el cual estaba al mando del ejército del rey, pero no se sometió a él, sino que siguió sus propios caminos. Tampoco tenía temor del Señor, pues vivió ligado a conspiraciones y derramamiento de sangre. Fue un hombre sanguinario, vivía por la espada y causó bastantes problemas al rey David, y los seguiría causando después de este capítulo. Sin embargo, en el ámbito público y oficial, se intentó mantener como un hombre fiel cuando en realidad no lo era. Por tanto, además de ser orgulloso e hipócrita, usó a David para sus propios fines. Así que por un lado vemos cómo termina la rebelión, que es en destrucción y ruina, y por otro vemos el dolor del corazón de un padre como David, llorando por su hijo Absalón, a pesar de que éste se rebeló contra él. Así repetía la frase hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, como un lamento hondo desde lo más profundo de su corazón, y siguió diciendo, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? David hubiese deseado incluso perder con tal de que su hijo estuviera vivo. Esto nos recuerda el clamor del apóstol Pablo en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En esta lamentable historia cabe señalar que David finalmente estaba cosechando las consecuencias de su terrible pecado, las cuales alcanzaron a su casa y a sus hijos. Por tanto, debemos tener mucho cuidado de cómo nosotros nos conducimos como jefes de hogar y la influencia que podemos tener en el destino de nuestra familia. No obstante, ante todo, debemos confiar en el Señor y darle gracias por su misericordia, porque Él es bueno y nos puede restaurar conforme a su palabra. Capítulo 19. En los versículos 1 al 10, David debe sobreponerse y retomar su deber. Muchas veces, en momentos de tristeza profunda, nos va a tocar exhortar o ser exhortados para que sigamos cumpliendo nuestros deberes espirituales, lo cual es parte de vivir por fe. Además, nos encontramos en una época que idolatra el sentimentalismo y las emociones de las personas, y ocurre con frecuencia que muchos abandonan sus responsabilidades por el hecho de no sentirse emocionalmente bien. Por consiguiente, cuando la persona está en un momento de angustia o de gran aflicción, se permite dejar todo abandonado, pero la Biblia nos llama a vivir por fe y no por vista. Eso implica que en momentos como esos no debemos dejarnos llevar por los sentimientos ni dejarnos abrumar por una situación que tal vez nos sobrepasa, sino que obedecer al Señor aunque sea en medio del dolor. Salmo 119. Desde el versículo 153 encontramos al salmista clamando desde su aflicción, rogando al Señor que lo libre de su angustia, defienda su causa y lo salve conforme a sus muchas misericordias. Aunque estaba siendo perseguido, no se apartó de la palabra de Dios, con lo cual nos enseña que las dificultades y sufrimientos no nos deben alejar de la Escritura, sino todo lo contrario, debemos encontrar en ellas nuestro refugio y delicia. A la vez, no podemos ser indiferentes ante la impiedad de quienes se rebelan contra Dios, sino que debemos tener una santa indignación ante esa impiedad, pero no quedarnos allí. Es preciso que dispongamos nuestro corazón a amar a Dios, reconociendo que su palabra es perfecta y eterna. Desde el versículo 161, el salmista insiste en que está siendo perseguido, reflejando así el conflicto espiritual que existe entre quienes odian a Dios y aquellos que han sido redimidos. Pero en esto la Iglesia no debe responder de manera carnal, devolviendo mal por mal, sino dirigiendo sus ruegos al Señor y dedicándose a amar la Escritura y a obedecerla con toda diligencia, no de manera parcial, sino integral. Esto debe llevarnos a alabar al Señor de manera constante durante el día, sabiendo que aquellos que aman la ley de Dios tendrán paz y su vida no se va a caracterizar por el tropiezo delante del Señor. Desde el versículo 169, el salmista termina rogando al Señor que reciba su clamor y lo socorra pronto, porque desea su salvación y se deleita en su palabra. Desea que su alma viva, y eso se relaciona necesariamente con la alabanza a Dios y con recibir sabiduría y entendimiento espiritual, siendo enseñados en su palabra. En esta búsqueda el salmista tiene claro que es una oveja extraviada que debe ser encontrada primeramente por el Señor, porque siempre es Él quien nos ama primero. Durante todo el salmo, la actitud que caracteriza al salmista es la de confesar su pecado, expresar su lamento porque no vive de manera perfecta según la ley de Dios, y elevar una alabanza al Señor por sus virtudes
virtudes y perfecciones, exaltando especialmente su palabra. El salmista también hace peticiones constantes de ser enseñado por Dios en su ley y de que Él mismo le permita andar en integridad conforme a ella. Por lo tanto, esa también debe ser nuestra actitud delante de Dios, la confesión, la alabanza y la petición de ser íntegros. En esto nos muestra cómo debe ser la actitud de un hijo de Dios ante la palabra. En el versículo 160 dice algo maravilloso: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Quiere decir que toda su palabra es verdad. Por tanto, esa también debe ser nuestra convicción. Ella es el parámetro para conocernos, para evaluar la realidad que nos rodea y para saber quién es Dios y cómo relacionarnos con Él. El versículo 174 resume de buena manera este salmo: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Pero antes el versículo 163 nos dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Esto porque la verdad no es un simple concepto abstracto, sino que es Dios mismo. Cristo dijo: yo soy la verdad, en Juan 14:6. Por tanto, amar la verdad es amar a Cristo, y la consecuencia natural de esto es aborrecer toda mentira. Proverbios capítulo 16, versículos 14 y 15. Trata nuevamente acerca de cómo es un rey conforme a la Escritura. En su ira está la muerte, y en la alegría de su rostro la vida. Este proverbio se cumple en último término en Cristo, el Rey de Reyes. Nos advierte que debemos buscar su favor y evitar su ira, tal como se nos ordena en el Salmo 2, que dice en el versículo 12: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Nadie puede sostenerse en pie ante la ira del Cordero. Por tanto, busquemos su favor, porque su misericordia es mejor que la vida, como dice el Salmo 63, versículo 3. Juan capítulo 20. Se relata la resurrección de Cristo, un evento glorioso que ocurre el primer día de la semana luego de la crucifixión y que divide la historia entre antes y después de nuestro Salvador. No solo la historia en este siglo, sino que también impacta la eternidad, porque define nuestro destino eterno. Como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración, pero como Cristo resucitó tenemos vida eterna. Por tanto, este día glorioso relatado en este capítulo es de suma relevancia. Desde el versículo 11 vemos que el Señor da una honra especial a las mujeres, ya que se aparece primero a ellas. Recordemos que aquellas mujeres, junto a sus discípulos, lo habían seguido desde Galilea. Varias de ellas, incluida María Magdalena, de hecho, habían aportado económicamente a este ministerio, según dice en Lucas 8:3, que le servían de sus bienes. Ellas fueron discípulas fieles de Jesús, mientras todos sus demás seguidores, incluidos los apóstoles, lo abandonaron huyendo. Ellas habían estado al pie de la cruz, e incluso cuando le fueron a sepultar, que era un momento terrible y el más peligroso para identificarse con Cristo, pero ellas le siguieron incluso en ese instante. Y en este pasaje, siendo el primer día de la semana, habiendo ya pasado el día de reposo, donde no podían ungir el cuerpo, ellas aparecieron allí mostrando nuevamente su fidelidad. Y cuando todavía ni siquiera había salido el sol, ellas ya estaban en pie e iban a ver a Jesús para ungirle. En el caso de María Magdalena, aunque tuvo una fe falible y no entendió muchas cosas de inmediato, ella seguía llamándole mi Señor, como vemos en el versículo 13, aun cuando pensaba que Cristo había muerto. Aprendemos de la fidelidad que estas mujeres mostraron en todo momento y con todas sus fuerzas hacia el Señor, el cual honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan con fe. Así fue en el caso de María Magdalena, pues le dio el honor de aparecerse a ella de manera especial y la hizo la primera testigo de su resurrección. Ella recibió la gracia de predicar el evangelio de la resurrección de Cristo por primera vez y entregó esa buena noticia al resto de los discípulos que estaban reunidos. Además, en las palabras de Jesús hacia María Magdalena, le anunció la restauración de sus discípulos, pues les llamó mis hermanos, en el versículo 17. También los incluyó dentro del pueblo y la familia de Dios, y les anunció que serían restaurados como discípulos, pues en el mismo versículo les mandó a decir: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La reacción de Pedro y Juan ante la noticia fue entrar al sepulcro y creer, aunque todavía no les terminaba de cuadrar todo en sus cabezas. Ellos simplemente tuvieron fe. Con eso, comenzaron a entender lo que Jesús había enseñado. Luego Jesús se apareció a sus discípulos ese mismo día en la noche y les saludó con la frase paz a vosotros, en el versículo 19. Es impresionante contemplar aquí la misericordia de Cristo, ya que pese a que sus discípulos habían demostrado gran torpeza y cobardía, abandonándolo en el momento más oscuro y avergonzándose de él por temor a los hombres, lo primero que hace Cristo al encontrarse con ellos no es reprocharlos con dureza, sino decirles paz a vosotros. Este fue y sigue siendo un saludo común entre los judíos, pero en este contexto las palabras de Jesús demostraban a sus discípulos que vino a restaurar la relación con ellos y además les dio un nuevo sentido a ese saludo, puesto que el mismo Cristo había comprado la paz para ellos en la cruz y ahora podía declarar esa paz a sus discípulos con propiedad. Jesús les mostró gran misericordia, no solo al restaurar la relación con ellos, aunque ellos lo habían abandonado, sino también al comisionarlos para que fueran en su nombre y junto con darles esa tarea, les dio una manifestación del Espíritu Santo, lo que les permitió perseverar en la fe. Este momento no debe confundirse con lo que ocurrió en Pentecostés. Mientras
Mientras aquí ellos fueron, por así decirlo, rociados con su gracia para que pudieran esperar ese momento en que fueran revestidos de poder, luego en Pentecostés serían completamente transformados y llenos del Espíritu para llevar a cabo esa obra que transformaría el mundo entero. Desde el versículo 24 vemos que Tomás no estuvo dentro de este grupo ese primer día de la semana, después de la crucifixión. Por tanto, no alcanzó a ser testigo de Jesús resucitado. Su reacción ante la noticia de sus compañeros fue de total incredulidad y necedad. Se negó a creer hasta el punto de la insolencia, pidiendo pruebas de ello, pero Jesús respondió ante la actitud de Tomás con más misericordia y gracia, y se mostró siempre presto a ayudarle a creer. Estimuló y animó su fe, le permitió ver lo que Tomás quería ver, y lo exhortó a no ser incrédulo sino creyente en el versículo 27. Esto termina con dos ideas tremendas. Primero, la de Tomás, que por fin al creer exclama Señor mío y Dios mío en el versículo 28. Esta es una de las declaraciones más claras en la Escritura sobre la deidad de Cristo. Y segundo, una bienaventuranza expresada por nuestro Señor cuando dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Debemos saber que la fe de quienes hemos creído sin ver es considerada por el Señor como dichosa y bendita, según sus propias palabras. Por tanto, alegrémonos al considerar nuestra propia fe. Por último, en los versículos 30 y 31 se nos muestra el propósito del libro y se explica, en otras palabras, que este libro ha registrado muchas señales de Cristo, pero que además Él hizo muchas otras, las cuales no están escritas aquí. Pero el propósito de ellas, las que están registradas, es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en Él tengamos vida en su nombre. Con esto manifiesta que el fin del apóstol Juan no es que veamos simplemente a un gran maestro de ética, ni a un impresionante orador de milagros, sino que contemplemos al Cristo, al Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Asegurémonos entonces de creer en Cristo con las credenciales con las que Él mismo se ha presentado, y sepamos también que teniendo esa fe, podemos tener vida eterna en su nombre. Demos gracias a Dios por estas cosas.